Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo taller de la Ruta del Aprendizaje. Mi nombre es Jimena Reyes, soy coordinadora de Gestión Cultural y Desarrollo de Colecciones de la Biblioteca Escolar Futuro y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo taller que en esta oportunidad va a dirigir la profesora Graciela Beas. Gracias, Graciela, bienvenida. Bien, como ustedes saben, antes de comenzar los talleres nos gusta dar algunos tips más bien de carácter práctico. El primero es comentarles, como ya les hemos indicado por mail, que el taller será grabado y que luego será compartido en redes sociales, que les solicitamos también mantener los micrófonos apagados para mejorar la conexión, si quieren mantener las cámaras ideal para poder conocernos, para poder vernos. Y bueno, el taller se va a extender desde las 17 horas hasta las 19 horas, con una pausa intermedia de 10 minutos aproximadamente. Para aquellos que no conozcan el programa de Biblioteca Escolar Futuro, bueno, nosotros somos un programa del sistema de bibliotecas UC que tiene como objetivo implementar bibliotecas escolares y apoyar a las comunidades alrededor de esas bibliotecas, fomentando actividades culturales dirigidas a los estudiantes, a los profesores, a los mediadores, etc. Una de esas actividades es justamente la Ruta del Aprendizaje, que es una instancia que nosotros ya venimos desarrollando desde el año 2018 y que consiste básicamente en un ciclo de talleres, de 4 a 5 talleres enfocados directamente en educación, literatura y fomento lector. El ciclo de la Ruta del Aprendizaje de este año, de este primer semestre, está enfocado en el plan lector. Yo veo varias caras ya que han asistido a los otros talleres. Ustedes saben que hemos tenido talleres sobre la caracterización de los lectores, otro taller en donde nos enfocamos en las características y potencialidades del plan lector, otro taller sobre selección, y hoy vamos a tener el taller de mediación con la profesora Graciela Beas. Contarles que el taller de hoy tiene por título Mediación para la formación de comunidades lectoras. Este taller fue diseñado por el profesor Guillermo Castillo y por la profesora Graciela Beas, y va a ser dictado por la profesora Graciela Beas. El profesor Guillermo Castillo es licenciado en Letras Hispánicas y profesor de castellano de la Universidad Católica. Actualmente se desempeña como académico de Educación Continua UC, dictando cursos de literatura infantil y juvenil para la formación de mediadores de la lectura. Ha trabajado en iniciativas de inclusión vinculadas con tecnologías, como el Club de Lectura Digital Inclusiva de la Biblioteca Pública Digital. La profesora Graciela Beas es profesora de enseñanza básica, con mención en lenguaje y comunicación y diplomada en fomento lector infantil y juvenil. Actualmente es supervisora de prácticas en la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y además tiene un perfil de Instagram, @profe.gracielabeas, que se lo vamos a compartir en el chat, en donde publica actividades, datos y reflexiones en torno al ser docente. Graciela, no te quiero quitar ni un minuto más, así que te dejo la palabra y muchas gracias por participar de esta versión de la ruta. Gracias a ti, Jimena, y a la Biblioteca Escolar Futuro por la invitación. Vamos a partir entonces. Voy a compartir pantalla. Como les adelantaba Jimena, en este taller vamos a conversar sobre la mediación para la formación de comunidades lectoras en el marco de la ruta del aprendizaje. Se realizan en la mayoría de las escuelas, y específicamente vamos a hablar de las lecturas domiciliarias, porque es importante pensar que el plan lector es mucho más allá que las lecturas domiciliarias, y por lo general se reduce un poco a esto. El plan lector en general es un gran proyecto que debería involucrar distintas estrategias que busca formar más y mejores lectores y lectoras. En ese marco, el plan lector podría tener muchos ejes, muchas estrategias concretas que ya se realizan en las escuelas, como por ejemplo la lectura silenciosa sostenida, la hora del cuento, la lectura guiada con textos nivelados, quizás evaluaciones estandarizadas de comprensión de lectura, estrategias para el desarrollo de la fluidez lectora, la lectura a través de las disciplinas, y una de ellas es el plan de lecturas domiciliarias. Y esto es muy importante entenderlo de esta manera, en que el plan de lecturas domiciliares es solo una estrategia, porque como es solo una estrategia, va a vincularse solo a uno de los objetivos que podemos tener como plan lector.
lector macro del colegio, de la escuela. Entonces vamos a tener un gran plan lector que busca el generar lectores competentes, activos, autónomos, pero el plan de lecturas domiciliarias es una de esas estrategias y por lo tanto va a tener objetivos específicos. Y ese objetivo específico va a ser muy importante para determinar las acciones que vamos a generar para lograr ese objetivo. Y por lo tanto va a estar vinculado en cómo vamos a mediar esas lecturas. Para poder profundizar en cuál es ese objetivo que vamos a tener en el plan de lecturas domiciliarias específicamente, vamos a ir a ver qué nos dice de la didáctica de la literatura, acerca de la lectura literaria, porque también vamos a focalizar en este pequeño taller sobre el plan de lecturas domiciliarias, pero específicamente cuando hacemos lecturas domiciliarias vinculadas a la literatura, porque también puede ser que en ese plan de lecturas domiciliarias integremos textos no literarios. Algunas cosas van a aplicar para ambos, pero principalmente vamos a focalizarnos en la literatura. En la didáctica de la literatura se señala que para desarrollar la lectura literaria necesitamos dos grandes ámbitos. Por un lado, la competencia interpretativa, en donde ahí va a estar, por ejemplo, la comprensión de lectura, el análisis de componentes literarios como narradores, personajes, ambientes, etc. Entonces, más bien herramientas, habilidades para lograr la interpretación de los textos, y por otro lado está la construcción del hábito lector, en donde ahí están todas las disposiciones, las voluntades, permanecer en la tarea, el gusto, la conexión afectiva que establezco con la lectura. Específicamente, Munita plantea que en este marco es importante recordar que si bien los objetivos de desarrollo de la competencia interpretativa y de construcción del hábito lector son complementarios y deben planificarse en conjunto, ambos necesitan de estrategias diferenciadas y comportan diferentes modalidades de lectura. Una lectura analítica y guiada en el primer caso y una lectura autónoma en el segundo. Vamos a desglosar esta cita porque es clave para entender cómo debemos mediar en el plan lector. En esta cita se hablan de los dos ámbitos que debemos desarrollar, competencia interpretativa y construcción del hábito lector, y cómo éstas se desarrollan de forma paralela a través de dos modalidades de lectura diferentes. Entonces, la competencia interpretativa se desarrolla a través de la modalidad de lectura intensiva. Estas son las lecturas que son breves, que podemos hacer en un periodo acotado de tiempo y podemos analizarla en profundidad, tener una mirada intensiva de ese texto. Y comúnmente, por ejemplo, en las escuelas desarrollamos este tipo de lectura cuando leemos un pedazo breve de texto y después respondemos preguntas acerca de él, o miramos el texto para determinar cuál es el tipo de narrador que está presente, o analizamos, por ejemplo, un poema y determinamos cómo quizás algunas figuras literarias están provocando ciertos efectos, ¿ya? Entonces ahí hacemos una lectura intensiva, focalizada. Y esa, la lectura intensiva, va a tener por objetivo el desarrollo de la competencia interpretativa. Ahora, paralelamente a esto, tenemos que también desarrollar la construcción del hábito lector. Y la modalidad de lectura en la que se desarrolla esto es la lectura extensiva, muy diferente a la intensiva. La lectura extensiva puede ser un texto más largo, tenemos un periodo de tiempo también para leerlo que puede ser prolongado, por lo general se da en otros contextos, no necesariamente en la sala de clase, puede ser en la biblioteca, en otros espacios, en el hogar, en el patio, en la ciudad, en la micro, en el baño, ¿cierto? Entonces, esta modalidad de lectura, la extensiva, es la que busca desarrollar este hábito lector. Y por lo tanto, si pensamos en el foco de este taller, que es el plan de lecturas domiciliarias, este plan de lecturas domiciliarias se sitúa en este lado, porque son lecturas que se van a casa y que hacen en un largo periodo de tiempo. Y por lo tanto, debido a que es esta modalidad de lectura, la extensiva, es que entonces, si nos preguntamos ¿para qué hacemos un plan de lecturas domiciliarias?, la respuesta debería ser para desarrollar el hábito y el gusto por leer. ¿Ya? Ahora, eso no quiere decir que en la escuela no importe desarrollar la competencia interpretativa, ¿ya? Si volvemos atrás, vamos a ver que ambas modalidades de lectura se nutren y se necesitan unas con otras, pero se desarrollan por caminos paralelos, ¿ya? Y dado que se desarrollan por caminos paralelos y tienen objetivos diferentes, nosotros debemos desarrollar acciones diferentes, ¿ya? Entonces, tener muy en cuenta en todo el taller que si hacemos un plan de lecturas domiciliarias debido a su modalidad extensiva, va a ser para desarrollar el hábito y el gusto por leer.
Esto está respaldado también en el currículum, ¿ya? A veces necesitamos tener, sobre todo en los colegios, el respaldo de poder sostener estrategias como estas que no necesariamente busquen el desarrollo de la comprensión lectora, en donde que estamos mucho más presionados a eso, ¿cierto? Por las pruebas estandarizadas, por los resultados del día, etcétera. Entonces necesitamos un respaldo, tenemos nuestras bases curriculares, en donde por lo menos de primero a sexto básico sale de manera explícita que debemos desarrollar el gusto por la lectura, primero en los más pequeños explorando libros y sus ilustraciones y después en los más grandes leyendo habitualmente diversos textos. Entonces, ¿por qué no ha sido efectiva la estrategia del plan lector? Muchas veces, aquí estoy diciendo algo un poco genérico, seguramente hay en espacios en donde la estrategia del plan lector, sobre todo el plan de lecturas domiciliarias, está siendo efectivo y están desarrollando lectores habituales y que gozan con esta actividad de lectura. Pero en muchos casos vemos que no pasa eso, que mis estudiantes no leen los textos o mis estudiantes no los disfrutan cuando se sienten obligados a leer, ¿cierto? Y muchas veces esto pasa por eso mismo, ¿cierto? Cuando nosotros nos obligan a hacer algo, pareciera que va como en una dirección contraria a la del gusto. Ahora, nosotros sabemos, y esto es una tensión, que los estudiantes están igual obligados a leer. Hay un objetivo curricular, hay un mandato que nos dice que tenemos que ampliar su repertorio, hacerles leer variedad de textos. Pero debemos tratar de movilizarlos a que pase de esa motivación extrínseca, la obligación, muchas veces la calificación, a la motivación intrínseca, y eso se aprende. Y por lo tanto necesitamos enseñarlo. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar esto? Yo sé que seguramente ustedes ya han desarrollado algunas estrategias en ese camino, y por lo tanto la primera pregunta que me gustaría que compartiéramos es ¿qué estamos haciendo? Porque seguramente hay muchas acciones que ya realizamos. ¿Qué estamos haciendo en las escuelas para que esta obligación de leer varios textos, de leer en casa, se transforme en gusto? Entonces, les pediría que se reunieran en parejas, yo creo primero, para que son 16 ahí, parejas o tríos, y puedan comentar entre ustedes en 6 minutitos, ya, para que puedan comentar qué cosas ya están haciendo para que esta obligación se transforme en gusto. Y después les voy a pedir que puedan comentar eso en el chat y darle la palabra a algunas personas. Ya, volvieron. Eran poquitos minutos de conversación, pero espero que les haya servido para compartir algunas de las estrategias que ya están desarrollando. No sé si podrían comentarlas en el chat o alguien quisiera comentar en voz alta qué acciones están realizando para que esta obligación se transforme en gusto. ¿Alguien? Sí, hola, buenas Hola. tardes. Mi nombre es Dayana Cacique. Hablo desde Pucón, de la Araucanía, Villarrica, de aquí. Trabajo en la segunda faja del Colegio de Humanidades. Leo ahorita está nuevo, recién. Es pura básica. Y comentaba justo con Elizabeth, que me tocó como compañera, el tema de cómo nos manejamos últimamente con los niños en cuanto a darles esa nueva vocación, decíamos, del amor a la lectura, porque hablamos sobre de que, bueno, me pasó a mí ahorita iniciando las clases, de que siento que hubo una fractura, sí, en este tiempo en cuanto al amor y lo que era la lectura como tal. Se ha visto muchos niños con muchas dificultades en cuanto a las vocales. Yo trabajo con puro niño, básicamente, y se ha visto ese tema de que hay mucha pérdida en esa área que es tan importante. Y últimamente, pues, se han manejado estrategias. Elizabeth me comentaba que ella manejaba, que es de Santiago, sus estrategias. Y bueno, en este caso, ahorita el día del libro, pues, interactuamos un poquito y bueno, hubo varias estrategias que se hicieron, sí.
Y bueno, se hacen también grupos de nivelación, tenemos grupos de nivelación ahorita con segundo de básico, tratando de fomentarles y ayudarles con el método MATE, sí, que es el que se me dio, o sea, está utilizando para poderlos nuevamente encarrilar a lo que es el tema de la lectura, ¿no? Mira, yo soy nueva en esta área, le comentaba a Elizabeth, realmente soy nueva en todo, en el colegio, en todo, y pues me ha tocado ver esta situación que de verdad, pues, no sé si llamarle, si es un poco crítico o es, no sé, pero bueno, lo importante es que estamos con buenos docentes dispuestos a fomentar esto en los niños, ¿sí? Y obviamente le comentaba que desde prebásica, pues impulsando lo que es el cuentacuentos también, todas las semanas se hacen estrategias visitas a a la biblioteca. También he manejado otras actividades como el dado preguntón, ¿no? Muchas actividades dinámicas de modo de que ellos le agarren ese gusto. Y sí, ha habido buena receptividad de parte de ellos porque les gusta, les llama la atención, pero yo creo que eso, el impulso que uno tiene que darles a ellos para que vuelvan otra vez a ese retomar, a ese amor, a esa cuestión de, ¿me explico? No sé, es mi punto de vista, vuelvo y repito, soy nueva en esto y bueno, pero quería dar, ¿sabe? Eso, igual un placer, María Graciela, un placer. Gracias por comentar lo que estuvieron hablando. Ahí es importante volver nuevamente al objetivo que tenemos con el plan de lecturas domiciliarias y sobre todo en el foco en el gusto. Entonces, cuando estamos hablando de la lectura, vienen un montón de habilidades que tenemos que desarrollar. Y ahí, ¿cuál era tu nombre, Dania? No, Dayana Cacique. Dayana. Dayana nos comentaba un área muy importante, sobre todo en las etapas las primeras etapas de la enseñanza básica y con la pandemia, ¿cierto? Eso se ha extendido mucho más a otros cursos, que sería el aprendizaje del código y la automaticidad en ese proceso de aprender a leer y a... Jimena, me quedé pegada. Un poquito pegada, a lo mejor sacar la Ya, imagen. voy a apagar la cámara un ratito. Entonces, como decía Dayana, tenemos una necesidad que es el desarrollar el aprendizaje del código y automatizar este proceso para alcanzar la fluidez lectora. Sin embargo, eso está por otro camino, porque diríamos que eso está más vinculado a la competencia interpretativa, porque yo necesito poder alcanzar el código y comprender los textos como una competencia, una habilidad que debo desarrollar. Y por otro lado está la construcción del hábito y el gusto lector. Entonces, tenemos que diferenciarlas. Y en ese caso, los más pequeños, cuando todavía no han adquirido la automaticidad en la lectura autónomamente, somos nosotros, los adultos o otros lectores expertos, los que van a tener que leer, acercar los libros y hacer ese papel de decodificar para que puedan acceder a las historias, a la poesía, ¿cierto? Poder acceder a esos contenidos a pesar de que quizás no tienen automatizado ese proceso. Y ahí hay que ayudar mucho, sobre todo en la alianza con las familias, porque muchas veces se da que, aunque son muy pequeños y no tienen automatizado este proceso de decodificación, en las casas igual les dicen tienen que leer. Y, por ejemplo, un libro pequeño, aunque sea un cuento, esto lo dieron en el colegio y eres tú el que tiene que leerlo. ¿Ya? Y entonces empiezan a leer, ¿cierto? Muy lento, no logran entender el contenido del texto y por lo tanto no lo van a disfrutar. Entonces esta lectura domiciliaria extensiva, acuérdense de la modalidad de lectura, la lectura extensiva, cuando todavía no estamos automatizado el proceso del código, vamos a decirle a la familia que haga ese proceso para que pueda disfrutar y tener este proceso. Uh-huh. Si la familia hay muchas, porque quizás por su misma educación, quizás hay algunas familias que no son lectoras o que no tienen una lectura fluida, también pueden ser audiolibros que están disponibles, por ejemplo, en la Biblioteca Escolar Digital, en YouTube o incluso en podcasts que podemos encontrar en plataformas de audio como Spotify, ¿ya? O incluso programas de radio, ¿ya? Buscando ahí las posibilidades de acercar esta lectura desde la comprensión oral para esos lectores que no tienen automatizada la enseñanza del código, para poder desarrollar igual la construcción del hábito y el gozo lector y que no se choque con esta otra área, ¿ya? Obviamente es muy importante desarrollar la fluidez lectora también, pero eso es con otras estrategias, con
y con otro objetivo. ¿Cata? Hola, hola. Bueno, yo estuve hablando con la otra Eli de este grupo y nos dimos cuenta que a pesar que yo estoy en Viña y ella está en Panguipulli, compartimos estrategias bien parecidas con nuestros alumnos. Yo estoy trabajando en un tercero y cuarto básico, soy profe de lenguaje, y lo que hacemos para tratar de que esta obligación de la lectura sea algo más entretenido es leer el primer capítulo en sala con los niños. Los niños pueden cerrar los ojos, los niños pueden seguir la lectura con el dedo, pero la idea es que ellos disfruten de este momento que va, como decías tú, más ligado hacia el goce de la lectura, y con eso los dejamos invitados a que ellos sigan leyendo algunos capítulos, y eso semanalmente se va trabajando en sala de clase. Se trabaja con buscar la idea principal de los capítulos que se mandaron a leer, y se hacen guías siempre formativamente. La idea es que se generen debates, que se genere discusión entretenida de que, oye, pero en tal capítulo pasaba esto o pasaba en esto otro. Bueno, busquemos, de manera que se van intercalando sin querer queriendo las competencias que van más hacia la lectura intensiva, pero que obviamente no perder el foco de que es un trabajo más de la lectura extensiva, o sea, que nunca termine siendo algo en que tengas que poner nota de encuéntrame tal pista en el libro o tal información, que vaya hacia el lado más de lo calificativo, sino que siempre sea tratando de estar en el mundo del goce lector y que el niño quede enganchado. De hecho, lo mejor que puede pasar en estas clases es cuando los niños, no, mi, sigamos, que quiero leer el otro capítulo. No seas goloso, espérate la próxima semana. Y eso un poco fue entretenido, nos cuenta con Eli, que también ella está encargada de la biblioteca en el colegio donde está trabajando, y le tocaba a ella hacer este rol de enganchar a los niños con el análisis de la portada, con la lectura del primer capítulo, y también ahí ya quedaban los niños con la tarea, entre comillas, de leer en casa y volver después a contar más adelante. Esa es nuestra experiencia. Muchas gracias, Cata. Ahí salen aspectos muy importantes, ya que está hablando, por ejemplo, del enganche. Vamos a hablar acerca de eso, que es muy importante porque muchas veces en los planes lectores solamente hablamos de la evaluación. Ese es como lo principal que sucede en las escuelas. El enganche también hablaba de lo importante del diálogo, de conversar, y ese también va a ser otro de los componentes claves para mediar en las lecturas extensivas de los planes de lecturas domiciliarias. ¿Alguien más que quisiera comentar? Quizás qué estrategias están desarrollando para transformar esta obligación en un gusto. ¿Yo se ¿Francisca? escuchó? Sí, súper. En mi caso, me cuesta un poco poder tomar como las cosas del plan lector porque estoy como muy limitada por las normas del colegio, pero lo que sí al principio de año hice fue preguntarle por lo que les gusta leer a los estudiantes para, por último, en clases ir metiendo de a poco textos que estén relacionados con su gusto. Por ejemplo, si hay algún tema que quisieran trabajar, no sé, en una noticia, por ejemplo, pongo ese mismo tema que ellos nombran, o no sé, si trabajamos cómics, como que me alejo de Condorito y muestro cómics que son más actuales, que son de acá del país, como para ir también aumentando el conocimiento de los chicos y también relacionados con el gusto de ellos. Muchas gracias, Francisca. Ahí vemos otro componente importante que se habló más seguramente en el taller anterior de la ruta del aprendizaje sobre la selección de las lecturas que se van a incluir en el plan lector. Y aquí es muy importante el considerar los intereses, y si lo hacemos seguramente va a repercutir en todo el proceso, en que vamos a desarrollar este enganche, este compromiso lector, este vínculo afectivo con esa lectura. Parece que alguien había levantado la mano. No sé quién Elizabeth. fue. Elizabeth. Elizabeth Soto. Hola, quería acotar el tema de que, bueno, aparte de enganchar a los niños, lo que da bastante resultado también y que lo vuelve menos tedioso es la forma de después evaluar. Que no sea la clásica prueba diagnóstica, ayuda bastante, ser bastante creativos en la forma después de evaluar esta lectura más obligatoria de la escuela.
Principalmente lo que se utiliza es una prueba al año, no más en lo que es lenguaje, y el resto son evaluaciones, ya sea a través de manualidades, de creación, de entrevista al personaje, de entrevista al autor, de crear algún video relacionado con la temática del libro, o hacer una investigación paralela y presentar una investigación en torno a la temática que toca algún libro, sobre todo los libros que son más de los más grandes, séptimo, octavo, porque yo trabajo en una escuela básica. Los más niños, los más pequeños, lo que es las disertaciones, conversar, presentar alguna manualidad como un muñeco relacionado con el personaje, conversando sobre qué es lo que más les gustó del libro, lo que menos les gustó, o cómo habrían actuado los más pequeños en torno a ese personaje, a esa acción, o cómo habrían resuelto el problema, principalmente con los cuentos de los más pequeños. Y otra experiencia con los más grandes es hacer kamichibai, presentarlo a otros cursos, sobre todo cuando son lecturas como los mitos griegos, y eso da bastante resultado en el tema de la evaluación. También se hacen conversatorios en el sentido de que se hacen como leches literarias, en el sentido de que después de leer un libro, se hace una conversación sobre todos los puntos de vista, lo que les gustó, no les gustó, si les gustó el libro, no les gustó, y cómo les impactó en su vida la experiencia de cada personaje, como en ese sentido. Y eso realmente da un buen resultado, porque no están todos latosos de tener que leer para rendir una prueba. Muchas gracias, Elizabeth, y me voy a tomar de lo que cuentas para avanzar con el contenido del curso. Ahí veo que se han difundido mucho las leches literarias. Qué bueno, me agrada que se hayan difundido por todos lados. Porque, tal como tú dices, uno de los primeros elementos innovadores y que hemos ido avanzando en cómo mediamos los planes de lectura domiciliaria es en la evaluación. Está mucho más difundido que la prueba de lectura, el control de lectura, no debería ser la forma de evaluar los planes de lectura domiciliaria, porque responden a una evaluación de lectura intensiva de la competencia interpretativa asociada al texto, y estamos haciendo una lectura extensiva, es como que estamos juntando peras con manzanas, ¿ya? Y por lo tanto hay un acuerdo mucho más difundido, no total diría, porque todavía hay muchas escuelas en que se resisten. De hecho, tú misma, Elizabeth, cuentas que hay una vez al mes que se hace una prueba, y diríamos no podría hacerse ninguna vez al mes, porque estamos no cumpliendo, no habiendo una coherencia entre el objetivo y lo que estamos evaluando, ¿ya? Pero de todas maneras se ha ido innovando muchísimo. Vamos a encontrar muchas actividades, como tú decías, creativas, para poder desarrollar la evaluación. Entonces voy a volver a proyectar para profundizar un poquito en esto. Entonces lo que más se hace en la escuela es que tenemos este libro mensual o libro cada 2 meses, y se evalúa al final de este periodo de tiempo que hayamos determinado. Aquí les puse 3 actividades de evaluación de la lectura domiciliaria, y me gustaría que ustedes pudieran quedarse con una. Si yo les digo, ¿cuál es la mejor forma de evaluar la lectura domiciliaria? Para poder determinar, después levantar ciertas características importantes, ¿ya? La primera es una que se ha difundido también harto a través de las redes sociales, que es hacer unas cajas de cereal que representan lo que los estudiantes leyeron, ¿ya? Entonces, en algunos lados de la caja de cereal ponen el título, en otros ponen otros antecedentes del libro. Por ejemplo, acá vemos que también ponen recomendaciones con estrellas, cuántas estrellas le pusieron, ¿ya? La caja de cereal. La 2, esta construcción de afiches de personajes asociados a los personajes del libro, pero un afiche de se busca. Entonces se busca a tal personaje, por ejemplo acá del libro de las brujas, y por qué razón se busca. Se pueden incorporar más elementos de las características, ¿ya? Afiches de se busca. Y el 3, una feria del libro, en donde los estudiantes pueden compartir con otras personas cuál fue su experiencia de lectura, y ahí vemos sobre la mesa, por ejemplo, que hay ciertos elementos que van entregando a los asistentes a esta feria del libro que leyeron, ¿ya? Entonces, también voy a pedirles que puedan conversar con
con con la misma pareja que se fueron recién, con cuál se quedan, con la 1, 2 o 3. Primero les voy a dar unos segunditos para que piensen individualmente y luego vayan a compartir con cuál se quedan en su grupo. Disculpa, ¿podrías explicar un poquito la número 3, la Feria del Libro? Sí. Por favor. Los alumnos... ¿Qué es la Feria del Libro? ¿Está el autor ahí? ¿Que se convierte en autor? ¿Cómo es? Cuéntanos un poquito. No está el autor. Las y los estudiantes que leyeron un libro conforman un stand, ¿ya? Y en ese stand en el fondo representa el libro que leyeron y los asistentes a la feria asisten a ver este material que crean en la mesa, ¿ya? Como el merchandising del libro, ¿ya? Pueden ser marcadores de libro, stickers, chapitas, en algunos casos tienen algunos objetos relativos al libro. La idea es que en ese stand que construyen llamen la atención a los asistentes a la feria, y los asistentes a la feria van visitando estos stands y van teniendo conversaciones con esos estudiantes que están presentando acerca de qué se trata el libro y cuál fue su experiencia lectora. Súper, muchas gracias. Ya lo entendí. Ya. Ya, ahí regresaron. Espero que los minutos les hayan alcanzado para determinar con cuál se quedaban y las razones. Entonces, ¿con cuál se quedaron? Si pueden registrar en el chat, 1, 2 o 3. A ver. 3. Puros 3. ¿Por qué el 3? Si puede alguien... María Graciela, ¿cómo estás? ¿Ya? Yo te quiero comentar por qué el 3. Nos hablamos mucho, sirvió mucho, maravillosa la idea, porque yo creo que este tipo de talleres sirve un poco para conocer otras experiencias. ¿Ya? Mira, yo el número 3, por eso me estaba, y yo le decía a la persona con la colega con quien hablé, de que por eso necesitaba un poco más de información, porque dentro de este plan lector, yo con el asunto de la pandemia, yo incluí en el plan lector la biblioteca Mineduc, donde los niños eligen el libro que ellos quieren leer. Se supone que de su nivel y un poco les da un poco de pista y uno los ayuda un poco en ese elegir. Entonces, una feria como esta es maravillosa. O sea, de verdad que ahí cada niño va a estar presentando el libro que leyó. Entonces va a servir para que los otros niños vayan participando, y no solamente otros niños, otros cursos a lo mejor, o el curso que viene el próximo año, que sería también un vínculo con el curso que está ahí. Entonces, por eso la elección de la número 3. Estoy media pegada, parece, ¿o no? No, ahí pasa, ahí solto. ¿Está bien? Ya. Se me cortó un poco luz, pero creo que alcancé a entender de que tenía directa relación con la posibilidad de elegir diversos libros, y en el fondo esta feria permitiría que esos libros que son diversos se pudieran como socializar y encontrar. Gracias, Luz. ¿Alguna otra razón? Y ahí también veo que Elizabeth señala que es el 2, Karina también el 2, entonces ver ahí... bueno, me caí totalmente de la reunión, pero ya volví, se nos cortó la conversación, pero me gustaría retomarla para saber las razones. Les preguntaba por qué algunas personas habían preferido la opción 2 o qué otras razones los habían llevado a escoger la opción 3. Recordemos que la opción 2 eran los afiches de Se Busca y la opción 3 era la Feria del Libro. Y teníamos la 1 que era la caja de cereal. Hola. Se conversó bastante en el grupo. Pensamos que cuál era la que más nos llamaba la atención visualmente, que era obviamente la opción 1 y 2, y después la opción 3, que era como la más complementaria en el sentido de fomento lector y el hábito lector de por sí. Pero también, dándole una vuelta, lo veíamos en el contexto actual, y la mayoría de los colegios tiene un solo título
de manera mensual, y algunos cursos, por ejemplo, tienen una vez al año elección de libros liberados. Pero en ese contexto, a nivel personal lo analicé de que, por ejemplo, en la opción 3, que es la feria, se podría hacer a finalizar el año. Entonces así cada curso presenta, dividido por grupo, un libro de todos los que han leído durante el año. Pensándolo en ese contexto, la evaluación de la feria podría hacerse en diciembre, por ejemplo, para que todo el curso participe, porque si se hace en un mes, no sé, en abril, mayo, si leen el mismo texto todo el curso, van a trabajar solamente algunos y los demás no van a participar. Viéndolo en ese contexto. Y ahí vuelve a salir entonces como un poco la razón que daban anteriormente acerca de si eran libros a elección o no. No sé, Elizabeth, si puedes complementar a alguien más de tu grupo el por qué les llamó la atención la 2, además de como lo visual, o qué de cosa de lo visual fue lo que les llamó la atención. Inclusive se conversó en el grupo de que la 1 y 2 podrían servir para la opción 3 dentro del stand. La opción 2 se vio como que tenía más información del libro de por sí, y la otra, independientemente tenga más, sea más visualmente llamativa, la 1, hay que ver hacia qué curso se trabajaría, viéndolo en ese punto de vista de que los más chiquititos, obviamente va a venir el trabajo hecho por los papás. Entonces, el involucrar a la familia igual es importante, pero si uno está evaluando al niño, igual es un poco complejo ahí, porque hay niños que no tienen ese apoyo familiar. Entonces hay que evaluar todos los puntos de vista. Gracias, Elizabeth. ¿Ya? O sea, y ahí hay comentarios importantes que la 1 y la 2 se podría incorporar a la 3, cómo podemos hacer que efectivamente sean las y los estudiantes los que realicen los productos, ver cómo se incorpora la familia, si es que la familia se va a incorporar. ¿Hay alguien que quisiera complementar, señalar algún otro argumento de la 3, que la mayoría eran los que habían seleccionado eso? ¿En qué pensaron? ¿En qué criterios se basaron para decidirla? ¿No? Bueno, me imagino que conversaron más criterios, pero voy a tratar de inferir algunos. Y también el pensar en esa misma pregunta, ¿en qué criterios tenemos que fijarnos para decidir la evaluación? Y en ese caso hay que considerar no solamente la actividad evaluativa, sino que el instrumento de evaluación, que son dos cosas distintas. ¿Ya? Voy a volver a compartirla. No puedo compartir pantalla. Parece que se me... Ahora. Gracias. En realidad, yo los puse en una situación hipotética de tener que seleccionar una de estas 3 como la mejor, con la que se quedarían, pero en realidad podemos, tal como decía Elizabeth, mezclarlas, por ejemplo, realizar la 1, la 2 para la 3, o podríamos realizar cada una por sí sola, pero procurando tener ciertas características, ¿ya? Y volviendo siempre al objetivo que nos pusimos. ¿Cuál de estas actividades evaluativas nos sirve para desarrollar el gusto y el hábito lector? ¿Y cómo voy a evaluar esa actividad evaluativa? ¿Con qué instrumento? Para procurar seguir concentrándome en el hábito y el gusto por la lectura. Les voy a contar mi experiencia. Nosotros realizamos esta feria del libro en mi colegio. La realizamos de primero a sexto básico. Entonces, en cada curso se leían alrededor de 3 libros, ¿ya? Eran a elección, 1, 2, 3 títulos, y cada estudiante elegía qué libro leer, y luego se agrupaban en los que habían leído el mismo libro, se dividían roles, preparaban el stand, habían turnos para exponer en la feria y estaban allí presentes. Se realizó de primero a sexto básico, entonces en un primero exponían un grupo de estudiantes y los otros visitaban, y después se intercambiaban
También se invitaba a la familia, se decían cuáles eran los roles. Y la primera vez que hicimos esta feria, la verdad es que yo debo decir que me emocioné muchísimo, incluso hasta lágrimas me salieron, porque era ver a todos los niños de todos los cursos muy involucrados, comprometidos afectivamente con su lectura de forma muy potente, explicando por qué les había gustado, respondiendo a las preguntas de los asistentes, construyendo sus merchandising, preparando el stand de distintas formas, vinculando sus intereses, sus habilidades, para poder exponer esta experiencia con el libro. El problema fue que en esa experiencia, que para mí, si yo la miraba holísticamente, decía, se cumplió todo el objetivo, que era lograr el gusto por la lectura, cuando me tocó empezar a poner las notas, encontré un choque, ¿ya? Y la primera vez que hicimos esta feria del libro, esta fue la pauta que se utilizó, ¿ya? Entonces se evaluaban los productos que estaban expuestos en los stands, se evaluaba la preparación, la presentación que hacían en esta feria y aspectos formales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en los productos, si presentaban los datos editoriales del libro, si traían un objeto que fuera relevante, si realizaban una ilustración que representara la trama, que hubiera un monólogo que permitiera dar a conocer el rol del personaje del relato. En la presentación en la feria tenían que justificar la opinión sobre el relato con por lo menos 3 argumentos basados en los personajes, el ambiente, el narrador, el conflicto, la intertextualidad, entre otros, explicar el conflicto, responder las preguntas, etc. Y aspectos formales como cumplir con la fecha, presentar los productos con una presentación ordenada y limpia, presentar los productos con una letra legible, presentar los productos con una correcta ortografía. Y lo que sucedió al aplicar esta pauta a cada uno de los estudiantes, a cada uno de los grupos, fue que muchos tenían una baja calificación, cercana al 4, por ejemplo. Y esa calificación no daba cuenta de lo que yo había observado cualitativamente, en función de mi objetivo, que era el hábito y el gusto por la lectura. Entonces, ¿qué sucedió? Ahí nos dimos cuenta que no era solamente ser creativos e innovadores con la actividad evaluativa, sino que teníamos que también presentar instrumentos evaluativos que fueran coherentes con el objetivo. Porque siempre que nosotros tenemos cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje, tenemos un objetivo y ese objetivo es el que determina la evaluación. Y si hay calificación, determina la calificación. Si no evaluamos solamente el objetivo que nos pusimos, vamos a tener un problema ético de validez de contenido, ¿ya? Y eso va a guiar las decisiones que tomemos. Entonces, si volvemos a esta pauta, por ejemplo, la ortografía no tiene nada que ver con el hábito y el gusto por la lectura. La presentación ordenada y limpia, la letra legible, nada que ver. El que identificaran, por ejemplo, el conflicto del relato, eso tampoco tiene que ver con el hábito y el gusto por la lectura. Es un análisis literario de esa lectura que se vincula más a la lectura intensiva, a la competencia interpretativa, ¿ya? Todo el analizar producto por producto tampoco estaba vinculado al objetivo que teníamos. Quizás el compartir opiniones podría ser, ¿cierto? El invitar a otros a compartir sus lecturas, eso sí. Entonces, desde ese momento, empezamos a pensar no solamente en las actividades evaluativas, sino que también en los instrumentos. Y aquí les voy a mostrar solo uno, porque la idea es avanzar a otros momentos de la mediación que son claves, pero un ejemplo de evaluación, que justamente es lo que mencionaba Elizabeth, que es la leche literaria, ¿ya? Pero antes de eso, tener algunos criterios que son claves para el trabajo con los libros literarios y que atraviesan cualquier actividad que yo haga con la literatura, ¿ya? No solamente la evaluación, sino que todas. Y que estos están tomados de Colomer y están presentados en Muniti Pérez. Lo primero es que hayan análisis centrados en el significado global y no en detalles irrelevantes. Volviendo a lo mismo, tenemos una lectura extensiva, no intensiva focalizada, por lo tanto no me puedo ir a los detalles, sino que a lo global. Tenemos que presentar también tareas de tipo abierto que susciten la reflexión sobre lo leído, ¿ya? ¿Qué me pasó con la lectura? ¿Por qué? Cuestionarnos esa relación con la obra. También están las que sean tareas electivas según la consonancia con el diálogo de cada individuo con el texto. Ya, ojalá en cada una de estas actividades que propongamos no sea solamente una forma para mostrar ese vínculo con la lectura,
sino que puedan haber varias, para que la forma no sea la que determine, por ejemplo, la calificación, ¿ya? Y también muy importante es que se propongan propuestas de trabajo cooperativo que posibiliten la construcción conjunta de significado, ¿ya? Y esto es clave, el que podamos dialogar. Ya lo anunciaban algunos de ustedes al inicio cuando contaban las experiencias que estaban realizando. ¿Por qué esto? Porque varios autores han destacado que la implicación personal y el diálogo sobre las obras son elementos imprescindibles para el desarrollo de actitudes favorables hacia la literatura. Entonces, debemos desarrollar actividades que impliquen personalmente y que promuevan el diálogo. ¿Por qué es tan importante la promoción del diálogo? ¿Y por qué vamos a hablar de la co-construcción en todas las actividades de mediación de las actividades del plan lector? Es porque siempre en cualquier encuentro con la lectura tenemos estos componentes: el diálogo entre el texto y el lector, y la actividad y el contexto que enmarca ese diálogo con el texto y el lector. Entonces, si bien, por ejemplo, todos los estudiantes pueden haber leído el mismo texto, ¿ya? Por ejemplo, ustedes contaban que eso pasaba en muchas de las escuelas, que no había posibilidad de elegir los textos, sino que en muchos meses era solo un libro. A pesar de que sea solo un libro, los lectores tienen intereses, características, deseos, motivaciones, creencias diferentes, y por lo tanto ese encuentro con la lectura va a ser diferente. Y por lo tanto comentar cada uno de esos encuentros individuales va a ayudar a co-construir y a tener un lazo afectivo con esa lectura, ¿ya? Entonces, Sánchez Corral también en Muniti Pérez plantea que cualquier práctica didáctica, incluidas las prácticas evaluativas, lo decisivo que tenemos que tener en cuenta es lo que ocurre en nosotros mismos como consecuencia de haber leído ese texto. Es esta relación, el vínculo entre ese lector y ese texto. Y cuando tenemos en cuenta eso, vamos a poder socializar cada una de esas relaciones y hacer lo que muchas veces, por ejemplo, hacemos nosotros mismos con las series, con las películas, que es que hablamos de lo que pasó, o de la teleserie que vemos en la tarde, ¿cierto? Como, ¿qué opinas? ¿Qué quieres cambiar? O le vamos recomendando series a otros. De repente nos juntamos a verla todos juntos, pero todos tenemos impresiones distintas, ¿cierto? Entonces, como estas comunidades que vamos formando a partir de cada una de esas conexiones y luego de la conexión que tenemos como grupo. Entonces, una de las actividades evaluativas, aquí es el jugo literario, que ya no le llamo leche literaria porque no promuevo el consumo de leche debido a mi decisión de alimentación ahora, entonces le cambié el nombre, no, ya no es leche, es jugo. Y aquí muestro algunas de las fotos de otras personas que han realizado el jugo literario desde educación inicial. Acá hay una profesora que lo realizó en una escuela rural con un cuarto básico, si no me equivoco, de esta foto. ¿Ya? El jugo literario básicamente es como el café literario, en donde nos encontramos en torno a la lectura de un libro, conversamos y obviamente para que sea más agradable y tener este vínculo más afectivo, amoroso con la lectura, también le ponemos un juguito y comidita, porque siempre es más agradable estar ahí, esa conversación acompañado de eso. En este jugo literario es la actividad evaluativa, lo que decíamos recién, ¿ya? Hay una actividad en donde, ¿qué tenemos acá? El diálogo como componente principal, que ese era uno de los componentes que hablábamos antes, el diálogo como componente principal. Y ahora falta cuál va a ser el instrumento, porque tiene que haber coherencia en todas estas partes: objetivo, actividad, instrumento. Y en el instrumento, dado que el objetivo era el hábito y el gusto por la lectura, es que nosotros como equipo en el colegio en el que trabajaba decidimos que la autoevaluación era un componente muy importante, porque los que más podían contar cómo era su relación con la lectura eran ellos, ellas y ellas mismos. Entonces, había una autoevaluación, que en este caso se la estoy presentando para el jugo literario, pero es la misma autoevaluación que ocupábamos independientemente de la actividad que se realizara, porque lo que nos permitía, lo que queríamos ver era el desempeño del objetivo. Entonces daba lo mismo la forma, ¿ya? Entonces, si hacíamos unos afiches de Se Busca, si hacíamos unas cajas de cereal, si hacíamos una feria del libro, si hacíamos, no sé, una disertación, lo que sea, siempre evaluábamos con los mismos indicadores, porque lo que nos interesaba ver era el avance en el objetivo. Entonces aquí hay indicadores muy simples. Leí continuamente desde que comenzó el tiempo destinado a la lectura del libro, pensando en que se volviera un hábito, ¿ya? Una actividad permanente.
conté de qué se trata el libro a otros, expliqué por qué el libro me gustó o no me gustó, y escuché y comenté la lectura de otros. ¿Por qué estos 3 indicadores? En el fondo, ¿cuál fue mi vínculo? Por eso es por qué me gustó o no me gustó. Y también el diálogo, que es formar la comunidad lectora. Ahora, no es la calidad de ese contar, no es la calidad de esa argumentación, porque si ya estamos evaluando la calidad, nos vamos a otras habilidades. Entonces, simplemente que haya una interacción en torno a la lectura. Y también había una heteroevaluación que era muy simple, desde nosotros hacia los estudiantes, que tenía estos 3 indicadores, que también, aquí se las pongo como ejemplo en el jugo literario, pero aplicaba para cualquier forma de evaluación. El primero era que demostrara la lectura del libro. ¿Ya? ¿Cómo me doy cuenta de que leyó? Es que quizás me describe algunos personajes, o me cuenta algo del conflicto, me cuenta algo del ambiente, ¿cierto? Pero lo principal es que demuestre la lectura del libro. ¿Se lo leyó o no se lo leyó? Porque nosotros queremos ampliar el repertorio. Uno de los componentes básicos es eso. Luego comunica sus impresiones de la lectura del libro. Pueden ser opiniones, sensaciones, conexiones de algo que vio, que lo conectó con otra cosa, etc. Porque ahí está viendo el vínculo de ese estudiante con la lectura. Y por último, manifiesta compromiso y motivación en el momento de la situación evaluativa a través de la participación y la escucha activa. Porque además de yo como lector comunicar mi acercamiento con el libro, también tengo que yo ser capaz de escuchar los acercamientos que tuvieron los otros lectores para poder formar la comunidad y efectivamente que sea el diálogo. Entonces se va haciendo esta pauta muy simple. Esa misma pauta de heteroevaluación, si uno ya empieza a hacer estas actividades de forma rutinaria, puede hacerlas avanzar hacia progresar en cómo comunicamos la información. Entonces, por ejemplo, en la demostración de la lectura de la obra, aquí construimos una rúbrica en conjunto con Karina Pizarro, que también ha trabajado en la facultad, en el equipo de literatura, en donde vamos mostrando qué significaría cada nivel, ¿ya? Pero claro, hay que tener una rutina de comunicarnos en torno a las lecturas para llegar al nivel 4, por ejemplo. Entonces, para que no se mezcle con otras habilidades, pensaría primero en algo más simple para llegar luego a la rúbrica. Entonces, como síntesis de la evaluación y pasar a lo otro, muy importante el que no solamente nos quedemos con la actividad evaluativa, sino que también en el cómo vamos a evaluar, con qué instrumento, para que siempre haya coherencia entre los objetivos y la evaluación. Y así no tengamos un problema de validez de contenido que en el fondo va a darles mensajes erróneos a los estudiantes. Le estamos diciendo, disfruta con el libro, ¿cierto? Construye un hábito de lector, eso es lo que quiero, que solamente goces, y después le estamos evaluando ortografía. Y se saca una mala nota y él disfrutó y dice, parece que no basta disfrutar, en realidad lo que tengo que hacer es memorizarme ciertas cosas. Entonces damos un mensaje erróneo. Tiene que haber coherencia para lograr el hábito y el gusto por la lectura. Ahora, además de la evaluación, tenemos que pensar en qué más se necesita para llevar a cabo el plan de lecturas domiciliaria con foco en el goce. Porque si solamente evaluamos, nuevamente vamos a estar en un problema ético, ¿ya? Que es que no podemos evaluar algo que no enseñamos. Y ahí es muy importante lo que comentaba Catalina de la conversación con su dupla acerca de cómo vamos enganchando, ¿ya? Porque si yo quiero evaluar el hábito y el gusto por la lectura, que sería ese objetivo, tengo que pensar en si estoy realizando actividades para desarrollar ese objetivo. En el fondo, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y entonces es ahí que aparecen estos dos otros momentos, el motivar y el monitorear. Y por lo tanto, no solamente entonces tengo que pensar en las actividades de evaluación, sino que en qué actividades de motivación y en qué actividades de monitoreo voy a realizar antes de la evaluación. Si no realizo estos momentos, no puedo evaluar. ¿Por qué es muy importante la motivación en el monitoreo? Por lo que hablábamos también al inicio, por desarrollar este compromiso con la lectura, el reading engagement, ¿ya? El enganche, cómo atrapo, cómo mantengo a ese lector motivado, cómo le digo, ponte a leer este libro, y después como vamos diciéndole, continúa leyendo este libro, para poder evaluar después. Entonces, tenemos estos dos componentes y vamos a partir con la motivación. ¿Cómo motivamos? ¿Ya? Y ahí aconsejando. Algunos consejos para, para realizar esta motivación a la lectura. Lo primero, y que puede sonar de perogrullo, pero igual lo menciono, es
sumergirnos en el libro, y por lo tanto eso implica leerlo, ¿ya? Que a veces sé que se complica, nos pasan libros por catálogos y a veces decidimos esos libros sin leerlos, pero al momento de construir esta secuencia de aprendizaje es muy necesario el que lo leamos o lo releamos, y les invito también a googlearlo o comentarlo con otros. Por ejemplo, al googlearlo podemos darnos cuenta de que el libro tiene una película, ¿ya? O que el libro se basa en una película, o que el libro hay un tráiler del libro, no sé. Googlearlo para saber qué pasa, qué opiniones tienen otros lectores, comentarlo con el profe que lo hizo leer el año pasado, o comentarlo con los niños que lo leyeron el año pasado, para ver qué pasa con ese libro, ¿ya? Sumergirse en el libro. Luego lo analizamos para responder qué de este libro puede enganchar. Recuerden que queremos generar compromiso lector. ¿Qué de este libro puede enganchar a los y las estudiantes con la lectura? Puede ser el tema, su formato, la ilustración, el autor, que quizás sea muy conocido, la presencia del libro en medios masivos, que hayan personajes con los que se puedan identificar esos lectores, algunos elementos formales de la estructura, por ejemplo, del relato, ¿ya? ¿Qué cosa puede hacer que se enganche? De repente puede ser un detalle. Les voy a ir mostrando algunos ejemplos después. Entonces, ¿qué cosa de este libro puede ser un enganche? Y luego planificar cómo presentar ese enganche a los estudiantes. Y la forma de presentar ese enganche es importante que sea lúdica para generar este vínculo, para generar la motivación, que sea auténtica en el sentido de que cada uno de nosotros, también los docentes, tenemos características, intereses, motivaciones, habilidades, y por lo tanto la forma de presentarlo tiene que responder también a nuestras características. Por ejemplo, siempre doy este ejemplo, a mí me gusta mucho disfrazarme y hacer show, no, básicamente, pero hay otros profesores que no se sienten cómodos con eso, y si se obligan a disfrazarse seguramente van a estar en tensión y no van a transmitir la energía que necesitamos para motivar. Entonces tiene que ser auténtico de acuerdo a lo que también nosotros nos sentimos cómodos. Y tiene que ser estratégica, es decir, que realmente esa forma pueda conectar este enganche que descubrí en el paso anterior con mis estudiantes, ya responder a ese contexto, responder a los intereses de mis estudiantes. Y una vez que tengo todo eso decidido, lo pongo en acción, lo planificado. Y aquí les voy a presentar algunos ejemplos de cómo se concretan esos pasos. Ejemplos de motivación a la lectura, que sería el primer momento de la mediación. Los primeros pueden ser algunas que son conexiones con el sistema literario. Entonces, por ejemplo, analizo un libro y me doy cuenta que ese libro fue comentado por otros lectores a través del BookTube, ¿ya? Ustedes conocen lo que son los booktubers, son estos niños jóvenes que leen libros y que se graban haciendo críticas de esos libros y los suben a YouTube, y tienen unas comunidades de lectores asociados a YouTube. Entonces puedo, por ejemplo, cuando lo googleé el libro, encontrarme con estos booktubers comentando la lectura, selecciono un video y puedo mostrar ese video para la motivación de la lectura, ¿ya? Porque ver a un par, por ejemplo, no sé, en enseñanza media, de repente los booktubers tienen más o menos la edad de los estudiantes de enseñanza media, ver a un par comentando el libro y diciendo qué le gustó puede ser más significativo que escucharme a mi profesor diciéndole no, si te va a gustar. O puedo encontrar un book trailer, ya que es igual que en las películas que hacen tráiler de los libros. Aquí les recomiendo el canal de YouTube que se llama Veo Leo, en donde en la facultad, creo que de diseño con educación de la Diego Portales, se unieron para crear estos trailers de libros, y hay muchos trailers que comúnmente se dan en los planes lectores, ¿ya? Entonces ahí pueden buscar el canal de Veo Leo. Por ejemplo, está el book trailer de Las Brujas. Podría también en este googleo encontrar ese book trailer y encontrar este elemento para presentarlo a mis estudiantes en la motivación. También puede ser que el autor sea el enganche, y conectarme con el autor para que él o ella invite a los y las estudiantes a leer, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos a Esteban Cabezas, que invitó a mis estudiantes a leer uno de sus libros, ¿ya? Por lo general, los y las autoras ahora en este mundo tan conectado tienen redes sociales, entonces podemos conectarlos por ahí, pedirles eso, o las editoriales cuando hacen las alianzas económicas, ¿cierto?, con los colegios y dicen que van a leerse sus libros en la escuela, también tienen la posibilidad de presentar a los autores. Les muestro este video. Niños del Colegio de San Leonardo, mi nombre es Esteban Cabezas, soy escritor, vengo a alumbrarme aquí
¿ya? No sé usar TikTok, así que me muevo como si fuera TikTok y los invito a que lean el libro María la Dura, que creo que me quedó súper chistoso y que se lo dedico a mi hija María, que es súper dura. Eso, ojalá que no sea dura la lectura de María la Dura. Jo, jo. Chao. Bueno, hay un ejemplo de un video que fue así. Hola, soy profesora de un colegio, mis estudiantes van a leer este libro, ¿podrías mandarles algo para motivarlos a leer? Y así lo he hecho con varios autores y la verdad es que la recepción es bastante positiva. Y ver que el autor, que a veces es tan lejano, ya te hable a ti mismo, o sea, con ese hola, estudiantes del Colegio San Leonardo, ya que nombraron el colegio en específico, fue como, ¡ah! Nos está hablando realmente a nosotros, qué importante, una persona que escribió un libro, ¿cierto? Entonces, hacer esa conexión con el autor. Uh-huh. También puede ser película, ya sabemos que el libro puede haber después desarrollado una película, o al revés, hay ciertas películas que terminan en libros y podemos mostrar ciertos momentos de la película o contarles que existe una película y que después vamos a también, por ejemplo, leer el libro, ver la película y después ver cuáles son las diferencias, cuál es mejor, generar debates, motivarlos con esa idea. Continuando con ejemplos de estas conexiones con el sistema literario, puede ser también, además de pedirle al autor videos, puede ser que el autor visite el colegio, puede ser visite presencialmente o también encuentros por videollamadas como el que estamos teniendo ahora. En este caso, por ejemplo, aquí hay un autor de Lupe la Jirafa, que es un cómics nacional de chistes breves, que asistió al colegio de forma gratuita, también como de la misma manera que les comentaba, y les hizo una actividad para que conocieran a este personaje y luego firmó autógrafos con los y las estudiantes. Y aquí también tenemos no solamente conectar al autor del código escrito, sino que también pueden ser los ilustradores. En este caso por Twitter contacté a un ilustrador de uno de los libros que estaban leyendo mis estudiantes, que era Quiromón, si no me equivoco, puede ser Quiromón, que es un cómic también, y contacté a Marco Torres, que es el ilustrador de este libro y de este cómic y también de otros libros, y hizo esta ilustración especialmente dedicada a mis estudiantes, ¿ya? Entonces también cómo hicieron un dibujo para mí, ¿ya? Y se conectaban con la lectura. Entonces, conexiones con el sistema literario, autores, ilustradores, editoriales, lo que pasa con otros lectores, los youtubers, los bookstagrammers, no sé cómo se llaman los de TikTok, los TikTok, no sé cómo se llaman, pero también en TikTok hay. Lo que pasa con los fanfiction, ya todo lo que pasa alrededor del libro en el sistema, puede ayudarnos a encontrar ese enganche que nos sirva para motivar a nuestros estudiantes. También puede ser con otros lectores de la misma comunidad, ¿ya? Por ejemplo, estudiantes que leyeron el libro el año pasado y que puedan ir a visitar a la sala y comentar. O libros que, por ejemplo, se leen de generación en generación, que vaya el abuelo, una mamá, el hermano mayor, y que los han leído y que esos libros, ¿por qué pasan de generación en generación? Y motivarlos con eso. También puede ser. Otro punto importante es lo que está asociado a los juegos dramáticos. No siempre implica disfrazarse, ya pueden ser diferentes juegos dramáticos asociados a la lectura del libro. Entonces, por ejemplo, acá las fotos que les muestro es la motivación a la lectura de Los cretinos de Roald Dahl. Ahí está sumergido. Y cuando lo leí, logré encontrar un enganche. ¿Qué dije? Miren, en los primeros capítulos del libro, Jimena. Te quedaste un poquito pegada, a lo mejor sacar la imagen un poquito, Graciela. Ya. Les decía que al leer los primeros capítulos de la novela de Los cretinos de Roald Dahl, me di cuenta que en esos primeros capítulos lo que hacía era describir al personaje, una descripción bien detallada del personaje principal, que era el señor cretino. Entonces, lo que hice fue, como contaban también al inicio, leerles ese primer capítulo, pero con la misión de poner mucha atención, y les adelantaba que ahí describían al personaje porque después me iban a convertir en el señor cretino y íbamos a tener una sesión de fotos con el personaje, para conocerlo y luego motivarnos a continuar leyendo sus aventuras. Entonces, en el capítulo se va describiendo y luego ahí ven en las imágenes, por ejemplo, que está uno de mis estudiantes con un lápiz de ojo haciéndome las cejas grandes, las arrugas, ya con plasticina
fueron construyendo los elementos que iban a ir en la barba, porque era un señor muy cochino que tenía todos los restos de comidas puestos en la barba. Yo llevé el pantalón, el chaleco, cinturón y otros elementos que no tenían nada que ver con el señor cretino también, para que decidieran cuáles iban a poner y cuáles no. Y me disfrazaron del señor cretino y se sacaron fotos, ¿ya? Acá estoy con estudiantes más grandes porque esta actividad la he hecho varios años porque es súper efectiva, y cuando me vieron en el patio disfrazada del señor cretino quisieron volver a sacarse una foto con él, ¿ya? Entonces se ve un vínculo que va también manteniéndose en el tiempo con los libros, con estos personajes, y también con uno como docente, ¿ya? Al hacer esta actividad lúdica entre el libro y la lectura también se va generando un lazo afectivo con ese mediador que está generando ese vínculo, ¿ya? Entonces puede ser esa una forma, ¿ya? El disfrazarte, que los estudiantes participen de él, las sesiones de fotos con el personaje. Otras experiencias de juegos dramáticos, les comentaba que como un elemento de motivación también es la elección de los libros. Entonces les comentaba yo que en Sí, en este ahí, ejemplo estaba de nuevo pegada. sí, pero Ya, ahora te escuchamos. voy a... por ejemplo, en este mes estaba Sherlock Holmes, El diario de un gato asesino y Lulu quiere ser presidenta. Entonces, yo me disfracé de el gato, la paralela del curso se disfrazó de perro y la jefa de UTP le tocó, le tocó disfrazarse de Lulu, ¿ya? Y ahí cada una de nosotros defendió el libro, por qué tenía que leer ese libro y lo presentó, ¿ya? Acá al lado hicimos lo mismo con otros libros, con La casa de un niño semihuérfano de Esteban Cabezas, con una historia de fútbol que contaba como la historia de Pelé, me acuerdo, y también con María la Dura. Y ahí para contarles como que incluso detalles pueden hacer el enganche y la conexión con el libro, es que por ejemplo en este diálogo que iban haciendo los tres personajes de distintos libros, había un personaje en la historia del niño semihuérfano que se llamaba Esdrupanicales Morsor Babel Fatal, uy, ya se me olvidó el nombre, pero era muy complicado. Y entonces yo dije, este nombre es muy llamativo, me voy a tomar de ese aspecto tan específico para crear una canción con el personaje, con este nombre, y así que lo memorizaran y quedaran enganchados de saber quién era Esdrupanicales Mortal Babel Fatal. Entonces le puse el ritmo de supercalifragilístico-espialidoso, entonces era como Esdrupanipales Cosor Mortal Babel Fatal, Esdrupanipales Cosor Mortal, y se la enseñaba a los estudiantes, y solamente eso, ya que era enseñarle la canción de este personaje, los dejó enganchados y motivados a saber quién era. Entonces también con estos juegos puede estar la música bien presente. Y otros juegos dramáticos también pueden ser muy presentes, muy activos los y las estudiantes. Por ejemplo, para motivar el libro, se hizo el juego de rol de ver quién tenía efectivamente el ticket dorado y el que tenía el ticket dorado. Se puso el gorro de Willy Wonka, se convirtió en Willy Wonka y nos sacamos fotos con ese personaje. Acá en la lectura de 13 casos misteriosos, como es de descubrir misterios, salían sigilosos por el colegio a buscar las pistas, ya que eran, y armaban unos crucigramas y luego iban a buscar la respuesta, leyéndole el primer caso de los casos misteriosos. Entonces también ahí los estudiantes se meten en los personajes que les estamos anticipando en la motivación de la lectura de lo que viene para poder conocerlos luego en la lectura, ¿ya? También puede ser que en esta primera lectura del primer capítulo, como comentaban al inicio, también lo hago harto con la improvisación, ya como voy leyendo el libro y a medida que aparece un personaje pregunto quién quiere serlo y pasa adelante y va como simulando las acciones de la historia mientras voy leyéndolo para que también tenga más toque lúdico esa lectura de un primer capítulo. Si es que hago lecturas del primer capítulo, no es necesario siempre una buena forma de motivar la lectura, ¿ya? Esto implica, y me imagino que ustedes se lo deben estar preguntando, inversión de harto tiempo, ¿ya? O sea, nosotros siempre planificamos un momento de evaluación al final del mes, 1 hora para eso, pero no basta con eso, ¿cierto? Vamos a tener que planificar momentos en donde invertimos tiempo en estas actividades que son de motivar a la lectura.
Ahora, una vez que los motivé, los enganché, tengo que verificar si empezaron a leer el libro y si están continuándolo. Entonces viene el monitoreo. Y aquí algunos ejemplos de monitoreo para mostrarles. Un ejemplo de monitoreo súper básico. Muy básico. Entonces, por ejemplo, puedo destinar algunos minutos de mi clase de lenguaje, pedirles que lleven el libro que están leyendo y observarlos. Y ahí puedo observar cosas tan básicas como quién tiene y quién no tiene el libro, dónde van de la lectura del libro y cómo se están vinculando con esa lectura, ¿ya? Por ejemplo, aquí vemos que hay estudiantes que están súper involucrados con la lectura del libro, quizás, pero puede haber otro que está tirando el libro para el lado, me tengo que acercar, ¿qué pasa? Y puede ser que no le esté gustando el libro, por ejemplo. O puede ser que no lo esté leyendo quizás porque es un libro que no se ajusta a su desempeño lector. Y ahí tengo que ser flexible, ¿ya? Ya, no te está gustando el libro, es importante que sí que entregue razones, ¿ya? Porque si no, que le haya dado una oportunidad también al libro y que ahí entregue razones. Y ahí podemos, a partir de esas razones, darle la oportunidad a que cambie el libro para respetar los derechos del lector. Por Quentin Blake hay algunos afiches que los pueden ver, y uno de los derechos del lector es a que no te guste un libro. Imagino que a algunos de ustedes también les ha pasado. Y obligarles a mantenerse en la lectura de un libro que no les gusta va en contra del objetivo que queremos desarrollar, que es el hábito y el gusto por la lectura. Entonces, estar muy atentos, observar, y ahí levantar alertas, ¿ya? En esta observación también podemos, además de la observación, generar conversación y enganche. Como veíamos, el diálogo es muy importante. Entonces, en esta la conversación diaria, en cada semana quizás de la clase de lenguaje, por ejemplo, puedo tirar alguna frase, cómo van con la lectura. Uy, ¿saben qué? Yo llegué al capítulo 3, lo único que quiero saber es cómo va, no sé, qué va a pasar con tal persona. Yo creo, y quizás que va a pasar esto, y por ejemplo podemos hacer un tarrito de lo que creemos que va a pasar con ese personaje en ese momento del libro, para que después abrirlo y ver si lo que creímos al final de la lectura era. Entonces vamos generando alguna conversación, vamos estableciendo vínculos entre esa lectura durante el relato, ¿ya? Vamos enganchándolo con ciertos desafíos o simplemente con la conversación, con el que voy yo como profe también con el libro debajo del brazo, que lo llevo y voy observando y conversando en torno a esas lecturas permanentemente. No es necesario que destinemos una clase completa para este monitoreo, pero sí levantar siempre las alertas. Y también, aquí importante, el que puede haber estudiantes que en la primera semana del libro ya se lo terminaron de leer. Y si queremos desarrollar el hábito y el gusto por la lectura, también tenemos que estar atentos no solo a los estudiantes que no leen, sino que a los estudiantes que leen mucho. Y entonces, ese que terminó de leer, debería yo proponerle otro libro en ese mismo mes. Porque lo que queremos también es que todos vayan avanzando en la construcción de ese hábito y ese goce lector, de ampliando su repertorio. Entonces, por ejemplo, si hay 2 estudiantes que terminaron de leer y tenían libros distintos, podemos hacer trueque de libros, ¿ya? O si no, si todo está leyendo el mismo libro, proponerle otro libro del mismo autor, de la misma temática, si es que le gustó, mostrarles la biblioteca digital escolar para que puedan escoger otro, en la biblioteca del colegio, pero también preocuparnos de estos lectores que tienen ya este gusto desarrollado y tenemos que seguirlo potenciando. Entonces, estos elementos son claves para el monitoreo. Observar, para detectar necesidades, conversar entre la lectura para ver cómo está haciendo el vínculo, y ir teniendo estas pequeñas actividades como este buzón de lectura o este frasco de lectura, o destinar ciertos momentos en que vamos a conversar de algún elemento del relato para ir verificando, y también atender a estos lectores que no quieren leer ese libro por razones fundamentadas, o a lectores que ya se devoraron el libro y desean más. Entonces, motivación y monitoreo para desarrollar el compromiso lector es clave, y solamente si hacemos este proceso nos vamos a la evaluación. Anterior, una actividad clave para el desarrollo del hábito y el gusto por leer es la formación de una comunidad lectora. Eso implica implicación personal y diálogo.
Y eso va a ser el puente, ¿ya? La comunidad lectora es el puente para que podamos construir el hábito y el gusto por la lectura. Por lo tanto, siempre que pensemos en la mediación de los planes lectores y en las actividades que construimos, debemos pensar en si esa actividad potencia la formación de una comunidad lectora para que así logremos este objetivo tan anhelado. Y ahora, dudas, comentarios, opiniones. Ahí. ¿Te he escuchado? Ahora sí, sí. Sí, ya. A mí me pareció como súper interesante esto del monitoreo. Siento que al menos yo como que no lo he trabajado y me ayudaría también para ir haciendo un acompañamiento a los estudiantes con las lecturas. De repente damos por sentado que están entendiendo todo o presentan dificultades con ciertos temas, con personajes, con el conflicto. Entonces, ver cómo van avanzando en la lectura, que si tienen dudas o predicciones del texto, encuentro que es algo súper positivo y nunca me había puesto en el lugar de los niños que se han terminado los libros antes, porque me ha pasado que hay niños que me dicen, profe, ya me lo leí, pero claro, me quedo como con la idea de, está lista la lectura, pero como que tengan algo más que trabajar. Entonces, ahora como que pensándolo bien, es un trabajo que tengo que realizar. Gracias, Francisca. Es súper clave eso. De repente lo pensamos, por ejemplo, para otros objetivos, para otras asignaturas, como es muy claro que tenemos que atender a los distintos niveles de desempeño, ¿cierto? Como atender a los que van más adelante, también atender a los que van quizás más atrás y como encontrar estrategias diferenciadas para eso. Por ejemplo, en comprensión de lectura, les damos textos más breves quizás a los que están en un nivel más bajo y textos más complejos a los que están en un nivel más alto, pero a veces no lo hacemos cuando tenemos estos objetivos que son más transversales, ¿cierto? Entonces ahí la invitación es ir viendo cuáles son los caminos, las trayectorias que va desarrollando cada uno de nuestros estudiantes y atender a esas, tratar de atender a esas necesidades en la medida de lo posible. ¿Alguien más tuviera alguna duda? ¿Comentario? ¿No? Bueno, escucharles entonces a alguien que quiera decir con qué se va de este taller. ¿Con qué se quedan? Ahí Francisca comentó antes. ¿Alguien más? Sí, hola, hola, ¿me escuchan? Que tengo un Sí, poquito con la conexión. De verdad que me voy muy nutrida, de hecho muy satisfecha, sí, con algunas estrategias muy buenas, me pareció excelente. Sí veo que tengo que implementar ciertas cosas de las que mencionaste. Tomo en cuenta que sí hago el tema de que cuando un niño, lo que comentaba nuestra colega, no recuerdo su nombre hace ratito, Francisca, si no me equivoco, de que cuando se toma un niño me ha pasado de que, oye, son lectores así full y claro, al otro día me dicen, profesora, ya terminé, me terminé el libro. Y yo automáticamente les digo, bueno, si ya se terminó otro, vamos a comernos otro libro. Y yo, claro, pero oye, me gustó esa idea de quizás recomendarle una del mismo autor o algo así, porque suelo quizás engancharlos con otro tema, pero entonces, claro, es bueno eso también de que conozcan otros libros del mismo autor, otros no siempre los mismos. Eso, me llevo el tema de las estrategias muy buenas, me gustó el del jugo, sí, me gustó mucho, creo que tiene mucha llegada más, en este caso con los niños, sí. He hecho ciertas dinámicas y actividades que me han resultado similares a las del jugo, pero esta no la había implementado nunca, pues nunca la había visto, pero está muy buena, de verdad, me voy muy nutrida, muchas gracias. En este caso, yo que es primera vez que me estoy estrenando en este ambiente, sí, debo decir que muy interesante. Lamento no haber asistido a las demás
charlas. Me pasó de que cuando me fui a inscribir ya estaban los cupos llenos, pero ya sé que están en YouTube y me puedo meter para poder estar al día y entender un poquito más este tema de todo lo que es las estrategias y la secuencia, ¿sí? Para uno poder llegar al objetivo que uno quiere, ¿me entiendes? Eso, de verdad, muchísimas gracias, María. Y bueno, eso, muchas gracias. Gracias, qué bueno que te hayas ido con hartas estrategias. No sé si alguien más quisiera comentar con la idea clave que se va o con con el desafío quizás que se lleva. Hola, buenas tardes. Soy Claudia. Hola, Claudia. Lamento haber llegado atrasada, pero me cambiaron el horario. Así que tratando de como interiorizarme del taller de esta tarde. En primer lugar, dar las gracias, ¿no? Muy interesante todo el proceso, la rigurosidad que lleva, eh, especialmente las instancias de evaluación, que cuesta en realidad cómo uno va a abordar la evaluación. Así que ahí se activaron varias lucecitas respecto a cómo tener esa construcción, esa pauta, esa guía, ¿no es cierto? Efectivamente, cuando lo que quiero medir, ¿no es cierto? Por así decirlo, qué palabra más fea, o evaluar, calificar, ¿no es cierto? En realidad la lectura del otro, ¿no? En lo que ha sido su propia experiencia, que cuesta recoger aquello. Qué interesante también, por ejemplo, esta propuesta de este frasco donde podemos ir resolviendo expectativas de la lectura. Así que de verdad muy, muy interesante y muy, muy agradecida. Y qué bueno que pude coincidir con el taller y agradecer que estaba publicado también, ¿no? Qué bueno saber eso. Y la experiencia misma de poder conversar con otros colegas. Así que muchísimas gracias. Qué bueno, Claudia. Sí, muy importante eso, recordar la coherencia en la evaluación. Tengo un objetivo, tengo una actividad, pero también un instrumento. ¿Ya? Y todo eso tiene que apuntar a lo mismo porque estamos en una modalidad de lectura extensiva. Ujú. Elizabeth, creo que tiene la mano levantada. Sí, me voy con la idea de replantear bastante, bueno, que ya lo conversamos con mi directora y ya el plan lector ya cumplió 10 años, entonces es hora de darle una vuelta completa y refrescar un poco varios temas. Lo vamos a analizar con los profesores de lenguaje, hacer un trabajo en conjunto y sobre todo también lo que se deja bastante de lado es como las estrategias de monitoreo, aparte solo de la observación, que es lo clásico que hace el profesor de lenguaje, sino que darle una vuelta al tema de cómo monitorear las lecturas y qué pasa cuando el niño no engancha con el libro, cómo engancharlo, cómo reencantarlo. Que a veces pasa que al principio, sobre todo los más grandes, que es el desafío de quinto hacia arriba, los adolescentes, empiezan muy enganchados con el libro, pero después como que algo pasa en el entremedio. Así que el desafío va a ser ese, trabajar en conjunto con la profesora de lenguaje en cómo trabajar el monitoreo. Así que agradezco esta instancia. Gracias, Elizabeth. Qué bueno ahí que estén cuestionándoselo como colegio, porque también eso va a ayudar a conseguir este objetivo del hábito y el gusto por la lectura, que haya una línea de todo que sea más transversal, apuntando a este objetivo. Diana, Hola, Graciela. No es la primera vez que tengo un taller contigo, ya es otro taller. Yo soy de Perú. Me gusta mucho inscribirme en talleres que vean una distinta realidad a la que vive mi país, quizás, o coincidimos en varias cosas, ¿no? Y una de las cuales he visto que a veces nos enfocamos mucho en esa ficha que mostraste, donde evaluamos más la comprensión que el gusto, ¿no? Entonces, pero ya actualmente vemos que la observación, el monitoreo, distintas estrategias que llamen a los niños a este gusto por la lectura, hace que nos enfoquemos y cambiemos esa ruta, ¿no? Y nada, yo feliz escuchando las estrategias que has planteado, compartiendo con las chicas también, compartiendo las diferencias entre culturas, entre cómo presentamos y también mucha semejanza. Muchas gracias. gracias a ti, Diana. Qué bueno que estás desde Perú aquí también. Muy importante, muy interesante compartir con otras
experiencias con otros lugares. Ahí estoy media pegada, ¿o no? No, estás bien, Graciela. Sí. Ah, ya. Em, em, Importante eso, claro. Si tenemos la lectura extensiva, concentrar el hábito y el gusto. No hay que satanizar tampoco evaluar la comprensión de lectura o la competencia literaria, porque también debemos desarrollarlo, ¿ya? Pero lo debemos desarrollar con otras estrategias, no con el plan de lectura domiciliaria. Y ahí, si desarrollamos las dos cosas en paralelo, se van a potenciar y vamos a generar estos lectores que gozan, que son competentes, que son autónomos. Pregunta: la actividad de la leche literaria la puedo encontrar en Instagram de Graciela. Quisiera conocer más sobre cómo implementarla. Creo que en el texto de comunidades de lectoras del Ministerio de Educación que lideró Miley, yo escribí una parte que era como de café literario, que es igual que la leche literaria, y hay algunas pautas, y hay una descripción más de eso. Así que ahí pueden quizás conocer más. Si no, ya tendría que hacer un aviso publicitario. Creo que no está permitido. Puedes contactarme por mi Instagram, Elizabeth. Súper. Graciela, Ahí veo los no sé comentarios si... por el chat. Muchas gracias por eso también. Ahí, si quieren poner sus impresiones por el chat, también las vamos a estar leyendo. Ya sé que Eso estamos te en la hora, iba... así que No, eso te iba a comentar. Hay muy buenos comentarios en el chat. Janet nos dice: me encantó el taller y la conversación de los minigrupos. Alejandra: muy lúdico, gracias. Claudia Andrade: muchas gracias, muy enriquecedor este encuentro. Me voy con ideas y motivada, gracias. Luz Bravo: excelente taller. Me voy con muchos desafíos y a compartir lo aprendido hoy. Gracias mil. Que qué bueno, bueno. súper. Yo creo que ya podemos ir cerrando, Graciela, en honor al tiempo. Bueno, desde DEP, solo agradecerte, Graciela, por este taller. Fue muy enriquecedor. Yo creo que nos vamos todos, los que trabajamos de alguna forma con niños y adolescentes y lectura, con muchas ideas nuevas y muy motivados. Así que muchas gracias por participar de esta versión de la ruta. Yo solamente quiero dejarles a los asistentes, a quienes también les agradezco haber estado hoy aquí, el link para la encuesta que realizamos en todos los talleres. Ustedes, algunos ya han asistido en otras ocasiones, así que saben que básicamente es una encuesta para conocer su opinión y también para que quizás nos puedan comentar ideas de temáticas que les puedan interesar a ustedes para futuras rutas del aprendizaje. Nosotros siempre estamos leyendo sus comentarios y atentos a sus necesidades y las temáticas que les puedan interesar. Por último, por mi parte, solo comentarles que si alguno de ustedes necesita alguna constancia de asistencia a este taller o el PPT de la presentación de la profesora Graciela, nos puede escribir a bibliotecafuturo@uc.cl indicándonos qué es lo que requieren. Si requieren una constancia, nos tienen que enviar su nombre completo, el taller al que asistieron y su RUT, y nosotros le enviamos el documento correspondiente. Graciela, solo agradecerte nuevamente. Fue un taller muy lindo, nos vamos muy motivados, así que mil gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la invitación y a todas, todos les que asistieron. Que estén súper bien. Chau. Gracias. Nos vemos el próximo taller, que es el último, recuerden.